primero va a ser Javier Milei, creo que ya está Javier listo por ahí. Nicolás, lo invitamos a Javier para que vos le entregues los lineamientos. Nicolás Pino le está entregando los lineamientos de políticas públicas del sector, diseñados y pensados por la sociedad rural. Gracias. Nico, foto mediante, te invito a dejar el escenario y a volver dentro de un rato. Y Javier, bienvenido, tus 20 minutos. Bueno, en primer lugar, deseo dar las gracias a la sociedad rural por invitarme para ser parte de este evento. Segundo, como no puedo con mi genio, Milton Friedman decía primero los datos. Entonces Nicolás acaba de decir que en estos 20 años al sector, yo lo voy a decir abiertamente, se le robó poco más de 170.000 millones de dólares con las retenciones. Esto quiere decir que si se llevan el 35%, eso significa que el sector a lo largo de estos 20 y pico de años generó 500.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Porque en el medio estuvo la brecha. Esto quiere decir que el gobierno, el Estado, a lo largo de estos 20 años le robó al sector 500.000 millones de dólares con la brecha cambiaria. Por lo tanto, frente a semejante estafa, me imagino que les debe resultar interesante que les hable de una de las propuestas que más me toca discutir, y en especial por lo rudimentario de mis colegas y por la inflexibilidad a dejar de robar de las ratas de los políticos. Arranqué sin eufemismo. En ese sentido, es más, yo, digamos, no es demagogia lo que voy a decir ahora porque lo digo públicamente. Una de las cosas que yo digo es, miren qué maravilloso que es el campo argentino, que, es decir, le sacan la mitad de los ingresos y de encima después le cobran retenciones y después de todo eso además paga más de 20 impuestos. Es un milagro que sobrevivan, por lo tanto, digamos, sin lugar a dudas, ustedes son el sector agropecuario más eficiente del mundo. Y negar eso es negar nuestro principal beneficio y ventaja para ser un país desarrollado. Por lo tanto, es importante que, desde mi punto de vista, que dado que les han robado casi un PBI a lo largo de 20 años, les cuente cómo pienso terminar con la brecha cambiaria. En ese sentido, si ustedes se fijan, con 100% de brecha, por cada 200 dólares le quedan 100 y después le cobran retenciones, con lo cual se quedan con 65. Por lo tanto, si uno eliminara la brecha cambiaria y eliminara las retenciones, el sector tendría que triplicar sus ingresos. Por lo tanto, me parece que algunas de las cosas que les voy a contar deben ser algo interesante, porque a partir de ahí les estarían sacando el pie de encima y podrían crecer y aportar muchísimo para la Argentina que hemos soñado. En ese sentido, también tengo críticas, no solo de colegas, sino de competidores. Y ahí quiero señalar las 3 leyes del conocimiento científico de Arthur C. Clarke. En especial la tercera. La tercera dice, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada no se puede distinguir de la magia. Entonces, de vuelta, ¿qué? ¿Vengo a hablar de magia?
No, en realidad vengo a hablar de los rudimentarios, que son los que dicen que yo propongo soluciones mágicas. Si ustedes viajaran a la década del 50, cosa que podemos hacer mirando las cosas de aquel momento, había una serie que se llamaban Los Supersónicos. Y en esa serie, por ejemplo, era algo impensado, soñado, fuera de todo contexto, que alguien pudiera hablar con otra persona a la distancia y ver la imagen. Si hoy su celular no hace eso, casi que se pegarían un tiro. Por lo tanto, yo no vengo a proponer encima algo que sea tan avanzado. Lo que quiero dejar en claro, lo rudimentario, precámbrico, casi a nivel de neandertal, de los que dicen que creen que es una solución mágica. Y ahí, entrado ya a la cuestión de la dolarización, que en realidad es competencia de monedas y como los argentinos han elegido históricamente el dólar como moneda, hacia la liquidación del Banco Central va a ser en dólares, pero después podrían elegir cualquier moneda. Al margen de eso, hay 3 argumentos para fundamentar la eliminación del Banco Central, si ustedes quieren, dolarización. El primero es de índole moral. A mí me importa un rábano lo que digan o digan otros colegas sobre la dolarización. Miren, a mí en mi casa me enseñaron que robar está mal. Por lo tanto, si yo en este momento me agarrara billetes y los pongo en una fotocopiadora y empiezo a hacer billetes en la fotocopiadora y les quiero comprar cosas a ustedes, los estoy estafando. Es un robo. Eso es lo que hace el Estado cuando emite dinero para financiar el fisco. Es una estafa. Y esa estafa se manifiesta como incrementando la cantidad de dinero con una pérdida del poder adquisitivo de la moneda, y en ese contexto la estafa viene dada ¿por qué? Por la inflación. Por lo tanto, lo primero que hay que entender es que es un robo. Hayek decía, tardamos 200 años en darnos cuenta que había que separar la Iglesia del Estado. Y dijo, espero por favor no tener que pasar 200 años para darnos cuenta que hay que separar la moneda de los políticos. Pero bueno, esperemos no tener que tardar tanto. El segundo punto es un argumento de índole técnica. Básicamente hay distintas formas de dolarizar. Nosotros en nuestro equipo primero teníamos pensado en ir a una solución que incluía una reforma financiera, que era llevar el sistema financiero a Banca Simon, para que esté totalmente blindado de las corridas. Y en ese sentido, también es cierto que mirábamos otras experiencias como la Ecuador, como el caso de Panamá, o si ustedes quieren el propio Hong Kong, y no hay corridas. Entonces las corridas tienen que ver más que nada con el hecho de que uno cree que va a estar perdiendo esa plata que tiene depositada en el sistema financiero, por eso arrancan como corrida bancaria y después terminan como corrida cambiaria, o sea, arrancan como bancaria y terminan como cambiaria. Entonces ahí también, en estos debates, tuve la posibilidad de conocer a Emilio Campo y vi que la propuesta de Emilio, o sea, básicamente trabaja con offshoreizar la banca, lo cual es como que ustedes no pueden tocar de ninguna manera. Es como, no sé, un banco, si es de Estados Unidos, es como que se quiera meter en la embajada de Estados Unidos, por lo tanto eso evita que los distintos estados manoteen la guita de la gente. Y eso es un elemento crucial porque lo que hace es simplificar el proceso y se puede hacer muchísimo más rápido. Y eso en política no es trivial, porque cuando se abre la ventana de oportunidades hay que aprovecharlas y llevar las reformas estructurales al límite para que sean irreversibles. Si no, miren lo que pasó con la convertibilidad. Entonces, hay distintas propuestas técnicas
Lo que sucede es que hay mucha deshonestidad intelectual por parte de los colegas. Por ejemplo, hay colegas que cuando yo expliqué cómo era la dolarización, hicieron el cálculo de para dolarizar, el cálculo se hacía al tipo de cambio oficial, o sea, a un precio regulado, a una mentira, con lo cual eso es ser deshonesto intelectualmente. Cuando señalé que eso estaba mal, que había que hacerlo al de mercado, que no podían ser tan deshonestos intelectualmente, pasaban a decir que los activos del Banco Central no valen nada y al no valer nada entonces no se puede dolarizar, lo cual es falso. Miren, yo les voy a decir algo. El Banco Central tiene un equivalente de 75.000 millones de dólares en títulos públicos, en el activo, que es cómo se fueron llevando las reservas en el fondo. Y la verdad que si Argentina fuera Sri Lanka, que no creo que nadie esté muy contento con eso, digamos, es un país que defaultó y su deuda cotiza al 50%. Quiere decir que con un gobierno razonable, pero dentro de los muy malos, ¿no? Ese activo valdría 37.500 millones de dólares. Y cuando hoy ustedes toman LELIQs más base son 35.000 millones de dólares. Con lo cual, lo podrían hacer. Claro, obviamente, con un gobierno de delincuentes como los kirchneristas, evidentemente los títulos no cotizan ni eso, o sea, cotizan al 25%. Pero eso es para ese caso. Pero aún así, supongamos que efectivamente cayera la bomba de neutronis en el activo del Banco Central y no hubiera nada. Hay algunos chantas que dicen que no se puede dolarizar. Mentira. Porque mi pregunta es, si cuando se votó el presupuesto se votó un déficit fiscal de 30.000 millones de dólares y después se amplió ese déficit a 35.000 millones de dólares, la pregunta es, ¿por qué los políticos están dispuestos a endeudarse 35.000 millones de dólares para seguir con la joda del gasto público? ¿Y por qué no están dispuestos a tomar deuda para cancelar deuda, con lo cual la deuda neta no sube? ¿Por qué no están dispuestos entonces a tomar esos recursos para rescatar LELIQs y base monetaria y terminar de una vez por